primero, dice la palabra, a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo muy joven llamado Timoteo. Hechos 16, segundo viaje misionero de Pablo. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un muy buen testimonio acerca de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él lo acompañara en el viaje. Pero por prudencia y respeto a los judíos de la región, le pidió a Timoteo que se circuncidara antes de salir. Diga gloria a Dios, ay, ay, ay. Ya que todos sabían que su padre era griego. Y luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y se multiplicaban y crecían día tras día. Palabra de Dios. Hechos 16. Aleluya. Mire qué tremendo, porque el apóstol Pablo no tuvo hijos naturales, pero sí tuvo un hijo espiritual, Timoteo. Y dice que Pablo decía públicamente, este es mi hijo engendrado en la fe. Por eso usted tiene que entender que no te puedes limitar si no has tenido hijos naturales. No te puedes limitar si no has tenido la oportunidad de ser papá o mamá en el tiempo que tú esperabas. Dios te demanda que puedas gestar hijos espirituales que continúen tu legado. Timoteo era de madre y de abuela judía, pero su padre griego. Y yo profundicé en esta palabra tremendamente, porque dice que la madre y la abuela de Timoteo tenían un testimonio tan fuerte. Eran mujeres de Dios tan tremendas, fieles, correctas, de oración, sembradoras. Aleluya. ¿Le estaré hablando a alguna mujer que sea como la mamá de Timoteo, una sembradora? Dice que Pablo se hospedó en la casa de Timoteo. Y ahí estaba la mamá honrando al apóstol, ahí estaba la abuela atendiendo y dando lo mejor. Hoy te pregunto a ti que estás del otro lado y estás esperando un milagro. ¿Quieres que Dios te dé, pero tú le has dado a Dios? ¿Le has dedicado tiempo? ¿Eres hospedadora, hospedador? ¿Te involucras con los proyectos de Dios? ¿Te involucras con las cosas de Dios? Dice que esta mamá, aunque su marido era griego, ¿qué quiere decir que era griego? Que él no creía en lo que creían los judíos. Los griegos tenían mucha mezcla, muchas enseñanzas equivocadas, eran todo del pensamiento, ellos inclusive adoraban imágenes. Así que habrá sido un poco difícil para esta mamá poder inculcarle las creencias judías. Pero dicen estudiosos que la madre judía tiene un papel importantísimo en la familia. Es la madre la que se encarga de inculcar en los hijos, de fomentar, de enseñar las tradiciones. Es la madre la que fortalece para que una familia sea judía o no. Por eso la Biblia dice que cuando los del pueblo de Dios se juntaban con los extranjeros, cananeos, heteos, dice que y se casaban con mujeres extranjeras, terminaban adorando los dioses de las mujeres y no el Dios en el que ellos habían caminado. Escuchen esto las mujeres. Esto no es feminismo, esto es responsabilidad. Es tu deber inculcar en la casa el temor de Dios. Es tu deber inculcar en la casa una vida cristiana. Es tu deber no ser madre permisiva que le dice todo que sí a los hijos para que no se enojen. Y comenzar a orar por ellos, a hacer un devocional, a inculcar palabra de Dios para no permitir que tus hijos terminen siendo arrastrados por el mundo. Es tu deber hablar con tus hijos de ideología de género, de sexualidad, para que el diablo no lo haga a su manera. Y enseñarles en base a Dios qué es lo que realmente Dios quiere. Es tu deber como mamá enseñarle a tus hijos que cuando están en crisis, en desesperación, ¿a dónde tienen que llegar? ¿Qué puerta es la correcta? Si había algo que mi mamá siempre me enseñó, es que pase lo que pase, yo tenía que ir a la presencia de Dios. No importaba lo que yo quisiera. Fuera un viaje, fuera un sueño imposible o fuera una mochila nueva. Yo tenía que ir a la presencia de Dios a orar para que eso suceda. Y eso marcó mi vida cristiana desde niña. Y yo aprendí a orar absolutamente para todo, para dar un examen, para hacer un viaje, para caer en gracia con mis profesores, para estudiar una profesión. Y todo lo que le he pedido, Dios me lo ha dado, pero fue mi madre quien forjó esos valores en mí.
Y dice que la madre y la abuela de Timoteo forjaron la vida judía en el corazón de Timoteo. Por eso Timoteo, aunque tenía un padre que era de lo opuesto, de lo contrario, tenía un buen testimonio. Y él decía, bueno, mi padre es griego, él creyó en esto, creyó en lo otro, o hace tal cosa, pero yo quiero ser como el apóstol Pablo. Yo quiero que el apóstol Pablo sea mi padre espiritual. Ese hombre cuando ora la gente se sana. Ese hombre cuando camina los endemoniados se liberan. Ese hombre tiene algo tremendo. Yo quiero lo que él tiene. Pero ¿qué pasaba? Había un impedimento, como el que quizás tú estás viviendo ahora. A pesar de que tenía buen testimonio, a pesar de que él tenía buen corazón, a pesar de que él conocía las costumbres judías, le faltaba algo, legalidad. Todo judío, para estar realmente legal espiritualmente, debía circuncidarse. ¿Qué era la circuncisión? Una operación donde debían cortarse el prepucio, la piel que cubre su parte íntima masculina. Mire qué tremendo sacrificio que le pide el apóstol Pablo a Timoteo. Los judíos cuando tenían hijos los circuncidaban de muy chiquitos, de bebé, entonces de grande no tenían problemas. ¿Cuál era la razón por la que se circuncidaban? Número 1, era un pacto con Dios. Y número 2, había una consagración diciendo toda mi descendencia servirá a Jehová. Y por eso los judíos eran padres de grandes familias, tremendamente reproductivos, porque también esto les permitía a ellos ser hombres más fuertes, más viriles. Pero aunque Timoteo, su mamá era judía y su papá no quiso circuncidarlo de chico. Ahora Timoteo tenía el desafío de hacerlo de grande, pero era más doloroso. Era un tiempo en que no existía la anestesia, como ahora, que usarían otra clase de ungüentos, de líquidos, pero nunca como la anestesia en vena. Y él comienza a visualizar, yo quiero llegar a algo grande y tendré que hacer un sacrificio grande. El apóstol Pablo tenía autoridad para pedir sacrificios grandes, porque él decidió pedir el don de continencia, el celibato. Él decidió no tener familia. Mira el sacrificio enorme que Pablo decidió hacer. No es que Dios se lo pidiera como una obligación, él decidió tenerlo, él decidió sacrificar. Y cuando un padre es ejemplo, cuando un líder es ejemplo, escuchen esto los padres de casa, escuchen esto los líderes. Para que tu gente aprenda a sacrificar, usted tiene que ser ejemplo de sacrificio. Para que tu gente aprenda a orar, usted tiene que orar primero. Te tienen que escuchar orar tus hijos. Abuela, te tienen que escuchar orar tus nietos. Te tienen que escuchar orar tus hijos espirituales. Y entonces tú podrás con la legalidad impartir y demandar lo que tú portas y lo que tú das. Nuestro apóstol es un ejemplo de esfuerzo. Es un ejemplo de predicar en las buenas, en las malas, en las crisis, en la enfermedad. Un siervo de Dios que sacrificó y que ha predicado aún teniendo cualquier persona en su contra, aún en la adversidad, aún en tiempo de pandemia, aún en tiempo de frío, de calor. Usted encuentra a nuestro apóstol un día 24 donde la gente está corriendo a hacer compras, él está predicando en la iglesia. Por eso nos imparte y nos hace hijos valientes. Y la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo le inculcaron la vida judía. Le inculcaron cuál era la forma en la que Dios le pedía a los judíos para servir. Pero ahora dependía de Timoteo decidir sacrificar o era el momento de retirarse. Esto va para gente que dice, Señor, llévame a las naciones. Señor, yo quiero ser un evangelista, un apóstol, una profeta. Oh, Señor, úsame como esa mujer. Detrás de cada uno de nosotros hay un precio altísimo que hemos pagado. Detrás de cada uno de nosotros hay lágrimas derramadas. Hay procesos vividos, acusaciones soportadas, luchas. Pero Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Es imposible llegar al éxito sin sacrificio. Es imposible cargar de unción si no ha sido procesado. Solo aquel que pasó por el dolor y lo superó tendrá autoridad para restaurar a otros. Solo aquel que sufrió la depresión podrá entender a otros. Solo aquel que tuvo un hijo con discapacidad entenderá a otra madre con hijo con discapacidad. Solo aquel que se sintió solo entenderá a otro que padeció soledad. Hay un porte y una legalidad que uno carga en el proceso superado. Así que el apóstol Pablo dice a Timoteo, tienes un testimonio tremendo, tu familia es maravillosa, sembradora, pero para seguir mis pisadas, para entrar en el ministerio vas a tener que sacrificar.
Vas a tener que entrar en la legalidad. Diga conmigo legalidad. Y esa legalidad, Timoteo, es que seas judío, pero de la cabeza a los pies. No solamente judío del corazón, no solamente nacido de madre judía. El pacto con Jehová lo tenés que tener. Te tenés que circuncidar. Y yo me imagino que Timoteo habrá ido a su mamá, a su abuela, porque ella era los pilares espirituales de Timoteo. Y él habrá ido a contarle a su mamá y a su abuela lo que Pablo le estaba diciendo. Y esta madre y esta abuela que le habían inculcado fe y cómo hablar con Jehová y cómo acercarse, le dijeron: Timoteo, vos podés. Es cierto. Todo judío tiene que estar circuncidado para tener un pacto eterno con Dios, para estar realmente consagrado. Quizás su padre griego le habría dicho: pero qué locura eso, no hace falta. Y vos sos mi hijo, ¿y para qué lo vas a hacer? Pero la abuela y la madre fortalecieron la fe de Timoteo. Escuchen esto las abuelas. No importa lo que vos veas de tu nieto, vos seguís sembrando palabra. Mamá, aunque tu hijo esté en la situación más complicada, reclama: Señor, haz de mi hijo un Timoteo. Haz de mi hija una Timotea, Señor, una mujer que aprenda a sacrificar para el reino, que deje lo que tenga que dejar para servirte a ti, Señor. Malas compañías, novio filisteo, lo que sea, Señor. Pero que mi hija te sirva, que mi hijo te sirva. Y dice que Timoteo, siendo ya grande, se circuncidó. Sabe que esto traía dolor, fiebre. Pero cuando el tiempo pasó y llegó la recuperación, el apóstol Pablo le dijo: Timoteo, llegó la hora de tu ministerio. Llegó la hora de que camines a mi lado. Llegó la hora de viajes apostólicos, viajes proféticos, viajes misioneros. Alguien que diga: yo recibo. Llegó tu hora, dice el Señor. Estuviste padeciendo dolor, estuviste padeciendo sacrificio, estuviste pasando por pruebas que nunca hubieras querido pasar. Así te dice el Señor: llegó la hora de tu ministerio, llegó la hora de tu activación, llegó la hora de tu recompensa, llegó la hora de abrazar tu milagro. Alguien que lo crea, alguien que lo reciba. Alguien que comienza a glorificar a Dios. Vamos, alguien que comienza a apretar ese like y diga: amén, amén, amén. Alguien que comienza a pactar esta palabra. Aleluya. Como sufrió el dolor Timoteo en carne propia, como tuvo que despojarse de un pedazo de él, de un trozo de su piel. Muchas veces tú y yo tenemos que despojarnos del orgullo, tenemos que despojarnos de la tristeza, tenemos que despojarnos de la religiosidad, de las malas doctrinas, tenemos que despojarnos de la incredulidad. ¿Para qué? Para que se cumpla nuestro ministerio. Diga conmigo: yo no le tengo miedo a los sacrificios, yo no le tengo miedo al dolor, porque yo sé que en el dolor Dios me va a perfeccionar. Yo no me voy a morir en el dolor, yo voy a madurar en el dolor, yo voy a crecer en el dolor, yo voy a ser forjada en el dolor, porque por corto tiempo, pero luego, luego se activa mi ministerio, se activa mi llamado. La legalidad de Dios viene a mi vida. Hay un manto de autoridad, hay un manto de experiencia que viene después del dolor. El diablo te quiere cobarde. Ay, esto me da miedo, esto no me animo, mucho sacrificio, mucho compromiso. No, mi hermana, no seas como el mundo que la quiere toda fácil. La gente espiritual, la gente madura, no le tiene miedo al sacrificio. Óigame, profeta, pero el sacrificio más grande lo hizo Cristo. Claro, Él hizo el más grande, pero no quiere decir que tú no tengas que hacer el tuyo. Él dijo: lo que yo hice, ustedes también lo harán, y aún mayores. Él fue el ejemplo de legalidad. Cristo se bautizó cuando no era pecador. ¿Para qué? Para enseñarnos a caminar en legalidad. Cristo fue a la cruz cuando Él no era pecador. ¿Para qué? Para enseñar que a veces alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que ir a la cruz injustamente para salvar a otros. Alguien tiene que pagar con su vida para rescatar a otros. Alguien tuvo que haber sufrido para entender el sufrimiento de otros. Alguien tuvo que haber padecido el abandono. Y Dios agarró a ese abandonado y lo sanó y lo transformó en alguien que ahora abraza, cuida, protege. Aleluya. Alguien tuvo que pagar el precio. Bendito sea el Señor. No cambiaría ni un solo momento de mi vida, porque he entendido que todo lo que he vivido, aún lo doloroso, Dios lo ha tornado en experiencia. El diablo le teme a la experiencia, el diablo le teme a la revelación, el diablo le teme al manto de autoridad. Y el manto de autoridad viene en los Timoteos, que no importa la edad que tenga, usted quiere ser alguien legal, quiere ser alguien de pacto, quiere ser alguien consagrado de la cabeza a los pies. Y si
algo hay que soltar, si algo hay que dejar, si de algo hay que despojarse, vamos a hacerlo, mi hermana. Vamos a hacerlo, mi hermano. Tenemos una madre espiritual, profeta de la casa, una mujer de sacrificio tremenda. Los profetas de esta casa somos procesados y pasados por el fuego. No te hablamos de labio, te hablamos de lo que hemos vivido. Nuestro apóstol ha sido un hombre que ha pagado un precio altísimo para poder predicar. Lo han difamado, lo han acusado, le han hecho miles de cosas. Pero la gloria postrera sobre su vida es impresionante. ¡Aleluya! Usted no ve un apóstol depresivo dando lástima. Es un hombre que carga una unción tremenda. Pero antes hay que sacrificar. Oh, diga conmigo, tengo que sacrificar. Voy a tener que sacrificar mi ego. Voy a tener que sacrificar mi tiempo. Voy a tener que sacrificar, mi carácter. Voy a tener que sacrificar la vergüenza y hacerme valiente. Voy a tener que sacrificar mi orgullo y pedir perdón. Voy a tener que sacrificar ese carácter celoso y dejar que Dios me libere. Mire, yo he sacrificado muchas cosas en la vida. Hasta mi profesión. Porque Dios me llamó a tiempo completo. Y le he salvado la vida a muchísima gente. Trabajando en lo secular y trabajando en lo espiritual el doble. El doble. Pero de algo estoy segura. Todo lo que he vivido me ha cargado de experiencia. En otro tiempo fue dolor, lágrima, tristeza y depresión. Más cuando Cristo me transformó, cuando Cristo me sanó, me rodeó de una madre espiritual, de una madre profética. Mi madre natural es profeta, mi madre espiritual es profeta. Aleluya. Y forjaron mi fe. Más ha crecido mi ministerio. Y usted tiene que rodearse de mujeres proféticas. Tiene que ligarse a nuestra pastora más que nunca. Rodéese de mujeres que les guste hablar de Cristo y no del vecino. Renuncia al chisme, a la habladuría, a ese te enteraste lo que pasó. No se contamine el corazón. Renuncia a la gente que le gusta vivir del pasado, reprochando. Mira lo que encontré en YouTube. Mira quién se separó. Mira quién dijo. Mira. Libérese en el nombre de Jesús. Rodéese de gente profética como la madre y la abuela de Timoteo. Que cuando le tocó a él sacrificar algo tan fuerte como su cuerpo mismo, que cuando le tocó a él pasar por una decisión importantísima, ellas fortalecieron esa aflicción. Timoteo, es tu momento. Si este es el precio que tenés que pagar por lo que se viene, hacelo. Timoteo tuvo un padre espiritual tremendo. El apóstol Pablo vio en Timoteo lo que nadie había visto. Su padre griego no se imaginó nunca lo que Dios iba a hacer con Timoteo. Pero el apóstol Pablo lo vio y dijo, aquí hay alguien que carga un propósito tremendo. Los apóstoles tienen la revelación de ver y de activar dones, activar ministerio. Lo que tú mismo no viste de ti, tu apóstol lo ha visto. Y cuanto más cerca estés de Él, más rápido se activa tu llamado. Más rápido se activa lo que Dios tiene en ti. Pablo le dijo, Timoteo, sígueme. Timoteo, voy a abrir los caminos para que comience tu ministerio. Y muchos habrán dicho, pero ¿para qué se va a llevar este muchachito, este jovencito? Habiendo gente más grande, gente de experiencia, estando fulano, estando el otro. Pero Timoteo cargaba un llamado de parte de Dios y se activó cuando se volvió legal. Se activó cuando quiso sacrificar. Se activó cuando dijo, mi padre griego habrá hecho y habrá adorado cualquier cosa, pero yo quiero seguir las huellas de mi padre espiritual. ¿Cuántos de los que están mirando dicen, yo quiero seguir las huellas de mi padre espiritual? Sacrificó por Cristo. No deja de predicar los 365 días del año. Está predicando de la mañana hasta la tarde. No lo para nadie. ¡Ay! Nos vamos a cansar, pero vamos en el nombre de Jesús. Yo quiero seguir las huellas de mi padre espiritual. Y el religioso dice, no, profeta, la huella de Cristo. Claro que la huella de Cristo, mi hermano. Pero ¿quién te enseña a hacerlo? Dios puso pastores como padres. ¿Quién le enseña al niño a caminar? El padre. ¿Quién le enseña cómo se mueven los pies? El padre. ¿Quién le enseña a hablar a los hijos? Los padres. Uno necesita un modelo a seguir de carne y hueso para saber cómo se hace. Uno no va a adorar a un ser humano, uno va a seguir el ejemplo, uno se va a reflejar, uno va a entender, uno va a aprender. Para eso Dios puso pastores y nos puso un apóstol tremendo, un sembrador tremendo, sembrador, pactador, misionero, hombre de fe, una persona con un don para perdonar impresionante, porque lo mismo que le han faltado el respeto y lo han difamado, luego se han venido a sentar en la iglesia, han pedido perdón y hasta están sirviendo en la iglesia y todo le ha perdonado.
Bendito sea Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla. Una madre, una abuela profética marca destino para sus generaciones. Un Timoteo que está dispuesto a sacrificar pasa del anonimato al éxito. Era un jovencito más, pero a través de Pablo se convirtió en un pastor de la iglesia de Éfesos. Y aunque muchos dirían, pero este muchachito, cuando Timoteo comenzaba a hablar, cuando Timoteo empezaba a hablar, se sentía el peso de Dios, se sentía como estoy sintiendo ahora la presencia de Dios, se sentía el respaldo del Espíritu Santo en Timoteo, y la gente comenzaba a recibir el bautismo del Espíritu Santo, comenzaba a hablar en lengua, comenzaba a temblar en la presencia de Dios, comenzaba a sanar, comenzaban los paralíticos a caminar, porque lo que portaba el Padre portaba el Hijo, lo que portaba Pablo lo portaba Timoteo, porque era un hijo engendrado en la fe. Él siguió las huellas de Pablo, él sacrificó, él tomó el consejo de su madre, a la que temía a Jehová, y la historia de Timoteo lo convierte hoy en que esté no solamente nombrado en la Biblia, sino que haya libros con su nombre. ¡Qué tremendo! Podría haberse quedado siendo un muchachito más por ahí con los amigotes, pero él decidió sacrificar. Diga conmigo, yo me tengo que animar a sacrificar. Estamos en octubre, noviembre, diciembre. 3 meses contando octubre para terminar el año. Y usted tiene que aprender a sacrificar. Usted tiene que dejar de decir, no, hoy llueve, hoy hace frío, no sé si voy a la iglesia, hoy estoy cansado, no sé si llego. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo, por eso no estoy sirviendo en la iglesia. Tiene que aprender a sacrificar, mi hermana, mi hermano. Si de verdad tú quieres éxito, tienes que sacrificar. Si quieres llegar a la cima, tienes que sacrificar. Si quieres que Dios te lleve a las naciones, tienes que sacrificar. Empieza por escuchar la voz de tu pastor y sigue sus pisadas. Empieza por decirle, Señor, arranca de mí lo que estorba en mi llamado. Aleluya. Empieza a sacrificar tiempo, conocimiento, carácter. Sacrifica. Trae tu semilla, aprenda a honrar a Dios. Que tu ofrenda supere tu diezmo. Esto no es, el diezmo es más que la ofrenda, no, el diezmo es legalidad, obediencia, pero la ofrenda es gratitud. ¿Tu gratitud es más pequeña que tu diezmo? Esto se van a incomodar algunos, pero el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. La propina que tú le das al mozo que te sirve la pizza, la propina que tú le das al chico que cierra la puerta de tu taxi, no se puede comparar tu ofrenda a esa propina. Si tú estás dando lo mismo o similar en tu ofrenda que esa propina, te estás equivocando feo. Porque la gratitud se demuestra en la abundancia. Y la Biblia dice que el que siembra cosecha. Y que Dios bendice al dador alegre. Conforme uno se manifiesta en abundancia, usted dirá, pero profeta, si yo lo hago no sé si voy a llegar a fin de mes. Probalo a Dios. Probalo a Dios. Porque cuando uno manifiesta honra, la honra te envuelve. Cuando uno manifiesta honra, la honra te alcanza. Dios comienza a despojar a los impíos y a entregar en las manos de aquellos que saben lo que es sacrificar. Y te lo digo con autoridad. He sacrificado muchas cosas en mi vida. Cada vez que voy a servir a Dios, sacrifico mi familia, mi tiempo, mi iglesia, mis horas de sueño. Pero el Señor no ha parado de abrirme puertas y de honrarme y de llevarme a un lugar a otro. De permitirme pisar hoteles de maravilla, de permitirme llegar a los lugares de pobreza más grande y allí abrazar, allí curar heridas, allí llevar palabra de Dios. He estado en los dos extremos, pero he aprendido a sacrificar. Me lo enseñaron en mi casa y me lo marcó mi apóstol. Levanta tus manos ahí donde está. Ramayas. Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba. Mi alma te exalta en esta mañana. Ayúdanos a ser como Timoteo. Padre, tú has visto en nosotros lo que nosotros mismos no hemos visto. Estamos cargando propósitos. Dígalo, estoy cargando propósitos, llamado, promesas. Ahora, Señor, sacrifico delante de tu presencia mi carácter, mi orgullo. Sacrifico alabanza y lo que tú me pidas, Señor, háblame ahora. Lo que tú me pidas yo te lo daré, Señor. Yo quiero como Timoteo entrar en el tiempo de mi activación. Yo quiero como Timoteo, Señor, caminar en una atmósfera de obediencia, de legalidad. Yo quiero como Timoteo ser una hija engendrada en la fe. Yo quiero como Timoteo maravillar a muchos que han
pensado que no, mi vida no valía, que mi vida no servía, que no tenía experiencia. Úsame, Señor. Úsame para que los enfermos se sanen. Úsame para que resuciten los muertos. Úsame para que los depresivos se liberen. Úsame, Señor. Que todo lo que fue dolor para mi vida se convierta en testimonio en esta mañana. Ay, ay, ay. Yo siento la presencia de Dios. Siéntalo, siéntalo, siéntalo. Emoción tan grande. Hay un mover de Dios tan fuerte aquí. Aleluya. Tú no puedes permitir que el infierno se quede con tu llamado. Tú no puedes permitir que te vayas de este mundo sin cumplir lo que Dios quiso que tú cumplieras. Dile, Señor, Abraham fue desafiado a sacrificar a su hijo. Dios lo estaba probando. Ana entregó a su hijo como un sacrificio vivo. María tuvo que ver sacrificado a su hijo. Yo rompo la mentalidad humana, carnal, que me hace huir de los sacrificios. Y en esta mañana entro en el mover profético para sacrificar lo que tú me pidas que sacrifique, Señor. Una hora que sacrifique dará resultado todo el día. Una semilla que sacrifique dará cosecha durante meses. Una parte de mí que sacrifique orgullo, carácter, soberbia, miedo, traerá sanidad y restauración a miles. Padre, yo entro en la legalidad en esta mañana. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi espíritu. Como Timoteo, Señor, yo quiero ser historia. Quiero marcar el camino de otros. Quiero ser ejemplo, inspiración. Quiero contagiar a otros de fe y de legalidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Aleluya. Alguien tiene que recibir esta revelación. No puede ser que me cueste tanto congregar. ¿Cómo que no? Son tiempos de sacrificar. No puede ser que haya que estar sembrando cuando uno no tiene. ¿Cómo que no hay que sacrificar? No, pero no puede ser que Dios me pida que otra vez yo tenga que perdonar. Hay que sacrificar para entrar en lo nuevo, para que se te abran las naciones, para que se active tu llamado. Usted tiene que ser legal de la cabeza a los pies. Y lo imposible se hará posible. Oh, qué orgullo habrá sido para esa madre que le cantaba canciones judías a Timoteo de niño. Para esa abuela que le contaba a Timoteo, ¿no sabes? Nuestro pueblo anduvo por el desierto y cayó el maná del cielo. Qué orgullo habrá sido para esa abuela y para esa madre cuando Timoteo empezó a viajar con su apóstol, cuando empezó a aprender, cuando empezó a predicar. Oh, se enteraron que qué pasó. Levantaron a Timoteo como pastor de una iglesia. Qué felicidad habría sido para esa madre y esa abuela. Porque lo que sembraron cosecharon. ¿Habrá alguna madre, alguna abuela que diga: yo recibo esta palabra, yo recibo esta palabra? Lo que he sembrado en mis hijos, lo que he sembrado en mis nietos, la palabra que he sembrado la voy a cosechar. ¿Habrá alguna pastora que diga: lo que sembré en mis hijos espirituales lo voy a cosechar? ¿Habrá algún padre que lo crea en esta mañana? Aleluya. Jamás te quedarás con las manos vacías. Jamás te quedarás a mitad de camino si verdaderamente aprendes a sacrificar para Dios. No para los demás, para Dios. Hay recompensa para los Timoteos que no se quedan con el pasado, no miran los errores de sus padres, sino que enfocan su mirada en Cristo y aprenden a caminar de la mano de sus padres espirituales.